Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la eternidad, de la vida eterna, el Espíritu que engendró a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese Espíritu venga a engendrar a usted, en usted, una nueva criatura. Él venga sobre usted para conducir su mente, su inteligencia, su sabiduría, para que usted sepa conducir su corazón, para que su corazón no venga a caer en la ilusión que el mundo ofrece y venga a saber discernir entre el bien y el mal, y venga obviamente a escoger el bien. Vea solamente, nosotros hablamos ayer al respecto del alma viviente. Yo he hablado mucho sobre alma y voy a continuar hablando porque el alma, el alma es eterna. El alma no muere. El alma es eterna. Ahora, si ella va a vivir la eternidad con Dios o no, esa es una decisión personal, individual. Cada uno tiene que hacer por sí mismo. No tenga dudas de esto. ¿Y cómo es que las cosas sucedieron? Vea, si usted lee la primer carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 45, dice así. El Espíritu Santo, a través de Pablo, dice así: así está también escrito. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho en alma viviente. El primer hombre, Adán, fue hecho en alma viviente. Nosotros hablamos esto ayer, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y sopló en él. Sopló en él el espíritu de la vida. Sopló en él, diciéndolo mejor, el aliento de la vida, el aliento. Y dio aliento porque Adán era simplemente una imagen de Dios, pero era de barro. Era de barro. Pero cuando Dios sopló, lo hizo alma viviente. Alma viviente es lo que lo hizo a Adán despertar, vivir, disfrutar los beneficios del Edén. Entonces, el primer hombre fue hecho en alma viviente. El último Adán, refiriéndose a Jesús, el último Adán en espíritu vivificante. Vea la diferencia. Primero hizo a Adán alma viviente. Después vino Jesús y vino en espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Nosotros nacemos como almas vivientes. Todos nacen como alma viviente. Cuando la persona acepta al Señor Jesucristo como su único Señor, cuando la persona se entrega a Él, acepta el sacrificio que Él hizo por ella, Jesús pagó por mis pecados. Él pagó un precio por mi alma. Pagó el precio de mi alma. Él dio el alma de Él por mi alma. Y yo creo en Él y Él se vuelve el primero en mi vida. El primero, el Señor de mi vida. Entonces, esta persona recibe el Espíritu Santo. Fue lo que sucedió con Jesús. Jesús, Él vino por
obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso el último Adán vino en espíritu vivificante, o sea, en espíritu que da vida. Espíritu que da vida, alma que recibe la vida, el espíritu que da la vida. Es muy glorioso esto. Esto es muy grandioso. No sé si usted está comprendiendo. Si usted obviamente nació de Dios, nació del agua y del Espíritu Santo, usted está entendiendo perfectamente. Pero si usted no nació aún del Espíritu Santo, es probable que usted no comprenda. Y hasta es normal, porque las cosas espirituales son para las personas espirituales que nacieron del Espíritu Santo. Entonces, él dice que el primer hombre, Adán, fue hecho en alma viviente y el último Adán, Jesús, en espíritu vivificante. Ahí él continúa diciendo, pero no es primero el espiritual, sino el natural. Cuando nosotros nacemos, naturalmente, almas vivientes, nosotros fuimos engendrados porque nuestros padres nos engendraron con el aliento que Dios le dio a Adán y a Eva. Entonces nosotros fuimos engendrados como almas vivientes hasta el día que tuvimos el privilegio de recibir el Espíritu Santo y nacer del Espíritu Santo y ser espíritu vivificante, porque el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Está aquí escrito, el último Adán, refiriéndose a Jesús, es espíritu vivificante. Jesús es quien nos dio el derecho de nacer de nuevo. Él sopló el Espíritu Santo, digamos así, queda más fácil para que las personas puedan entender. El primer Adán recibió el soplo de la vida, que es el alma viviente, y se volvió alma viviente que se va a reproducir. Pero cuando Jesús vino, Él nos hizo por su espíritu, nos hizo y nos hace nacer una nueva criatura, un nuevo espíritu, un espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida. Entonces, cuando la persona es nacida del agua y del Espíritu Santo, ella da vida por donde quiera que ella vaya. Y esta es la obligación de todos los que nacieron del Espíritu Santo. Cuando la persona nace del Espíritu Santo, cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, ella quiere multiplicar. Ella quiere darle a las personas aquello que ella tiene. ¿Por qué? Porque ella es espíritu vivificante y a través de ella otras personas conocen a Jesús. Y entonces el Espíritu Santo, o mejor, el Señor Jesús, sopla sobre ellas el Espíritu Santo. Entonces, primero él continúa diciendo aquí, en el versículo 46, pero no es primero el espiritual, primero es el natural. O sea, primero viene el hombre natural, el alma viviente, después el espiritual, que son los nacidos del espíritu. Quien es nacido de la carne es carne, quien es nacido del espíritu es espiritual. Entonces, cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, nosotros somos espirituales. Espirituales. Y engendramos espíritus vivificantes. O sea, en nosotros y a través de nosotros, el Espíritu Santo engendra hijos para Dios.
nacidos del Espíritu Santo. El primer hombre, continúa diciendo, refiriéndose a Adán, el primer hombre de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. Cuando la persona es nacida naturalmente, ella es terrenal. Ella tiene su naturaleza terrenal. Ella puede hasta decir, yo nací de Dios. Ella puede hasta confesar que nació de Dios. Pero si la naturaleza es terrenal, ella no nació de Dios. Ella nació de sus padres. Ella es natural. Ella no es espiritual, es terrenal. Y por eso la forma de ella, su manera de ser, su genio, su temperamento no cambia. Es eso. Cuando la persona es terrenal, el temperamento de ella no cambia. Ella continúa siendo terrenal aún haciendo parte de la iglesia, siendo obrera, obrero, pastor, obispo. Ella puede ser esposa de un obispo, puede ser lo que ella quisiera ser. Pero si no nació del Espíritu Santo, ella continúa siendo terrenal. O sea, la naturaleza de ella es terrenal, ella es envidiosa porque es la naturaleza terrenal. Ella es codiciosa porque es la naturaleza terrenal. Ella es de mal genio porque es la naturaleza terrenal. Ella es una persona egoísta porque es la naturaleza terrenal. Todo lo que es terrenal es malo. Es terrenal. La tierra está corrupta. La tierra fue hecha con perfección desde el momento en cual Adán entregó el dominio de él para el diablo hizo de la tierra el mundo del infierno. El mundo del infierno. Entonces, los que nacen de la tierra son terrestres. Mantienen esta naturaleza terrenal. Yo hablo esto con mucha propiedad, porque yo tenía un mal genio, era un genio desgraciado, una forma de ser mala, temperamental. Yo era así. Yo no conseguía perdonar de ninguna manera. Yo no podía, ¿por qué? Porque mi naturaleza era terrenal. Yo no había nacido de Dios. Yo seguía una religión, pero no era nacido de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu que vivifica, que da vida. Yo continuaba siendo terrenal. Pero cuando yo nací de nuevo, nací del agua, del arrepentimiento, fui bautizado en las aguas, se sepultó mi naturaleza terrenal. Yo morí para el mundo. Yo morí para este mundo y nací de Dios y para Dios. O sea, primero yo era terrenal, natural. Por eso yo tenía un mal genio, era cruel, difícil de lidiar, pero cuando nací del Espíritu Santo por mi fe en el Señor Jesucristo, Él fue quien hizo esto. El Señor Jesús fue quien sopló el Espíritu Santo en nosotros. Jesús hace eso con los que verdaderamente creen en Él. Y cuando una persona no cree en Él de verdad, 100%, ella no nace del Espíritu Santo porque es Él. Es Jesús quien da el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo que da el Espíritu Santo, es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Juan Bautista dice, cuando Él venga, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, es Jesús quien nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es espíritu vivificante. Usted no va a ver a Jesús, pero nosotros sabemos que Él existe y que es galardonador de aquellos que lo buscan.
Entonces, cuando una persona lo busca, se entrega, se rinde a Él, cuando una persona niega su naturaleza carnal, terrenal, terrestre, entonces Él, Jesús, sopla y nos hace a nosotros espíritu vivificante. En espíritu vivificante. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios existe porque nosotros nacemos del Espíritu y el Espíritu da vida a otras personas. Incluso yo quiero decirles a ustedes que yo no soy el padre en la fe de nadie. El Padre en la fe es el propio Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da la fe. Nos dio la fe para hacernos multiplicar. Entonces Él va multiplicándose a través o multiplicándonos a través del Espíritu que Él nos dio. El Espíritu vivificante. Entonces el primer hombre, el terrenal, es de la tierra, el Señor es del cielo. ¿Cuáles son los terrenales? Tales son también los terrestres. Entonces, si una persona se dice cristiana de verdad, nacida de Dios, y mantiene su genio terrenal, es porque ella no nació de Dios. Pero yo expulso demonios. Usted hace esto, hace milagros, profetiza, usted habla en lenguas, usted hace milagros, usted hace todo lo que el hombre natural hace. Pero su naturaleza continúa siendo la misma, porque usted tiene el mismo genio de aquello cual fue engendrado. Usted fue engendrado como alma viviente y el alma viviente es terrenal. El alma viviente es terrenal. Ella se multiplica, pero en almas vivientes. Ella no se multiplica en espíritu vivificante. No, ella se multiplica también, por ejemplo, yo tenía un mal genio, probablemente porque yo lo heredé de mis padres, aquel genio, y mis padres heredaron de sus padres, nuestros abuelos, y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros nacemos de Dios, cuando nacemos del Espíritu Santo, entonces, ¿qué sucede? Nuestra naturaleza es espiritual. Entonces, a través del trabajo, de la entrega, de la dedicación, a través del propio Dios, en nosotros se engendra a otras personas nacidas del Espíritu Santo. Es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Porque en lo que nosotros predicamos la palabra de Dios y aquellos que creen y se rinden al Señor Jesucristo, entonces el propio Señor Jesús los engendra en espíritus vivificantes. Por eso Él dice, ¿cuál el celestial? Tales son los celestiales. ¿Cuál el terrenal? Tales son los terrenales. Ahora vea este hecho, preste atención. El versículo siguiente, 49. Y así como traemos la imagen del terrenal, así como traemos la imagen del terrenal, ese mal genio, yo les hablé a ustedes. Así traeremos también la imagen del celestial. O sea, la imagen de las personas que son espirituales, que son nacidas del Espíritu Santo, es espiritual, es celestial. Entonces, engendra hijos de Dios, pero no es padre de ellos, de ninguna manera. Padre es aquel que nos da fe en el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos da fe, nos da esa naturaleza espiritual, la naturaleza divina. Entonces, cuando la persona nace del Espíritu Santo, ella es espiritual. Ella carga con ella la imagen espiritual, la imagen celestial,
la imagen de Dios. Eso es muy fuerte. En el versículo siguiente, 50, él continúa diciendo, y ahora digo esto, hermanos. Él está hablando para los hermanos. Él está hablando para aquellos que son de verdad hermanos. Y ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. No hay forma. Entonces, la persona puede decir, pero yo cambié, con permiso. Ella puede decir así, pero yo cambié mi forma de ser, yo bebía, ya no bebo más, yo me prostituía, ya no me prostituyo más, pero ella continúa con un mal carácter. Yo mentía, no miento más, pero de vez en cuando una mentirita, pero yo no soy mentiroso. En fin, la persona se convence que es de Dios, pero no es. No carga la imagen celestial, porque su genio, su forma de ser, no hay cómo esconder eso. No hay cómo. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto, nosotros hemos visto pastores, hemos visto casos, jóvenes, supuestamente de Dios. Ambos parecen que nacieron del Espíritu Santo, pero cuando ellos comienzan a vivir juntos, comienzan entonces uno a entender al otro, porque ahí los dos están completamente entregados uno al otro. Uno conoce bien al otro, pasa a conocer bien al otro, porque comen juntos, duermen juntos, viven juntos, se bañan juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Viven juntos. Entonces, ahí sí es comprobado si ella es de Dios o si él es de Dios y ella no es. O si ella es de Dios y él no es. Porque si uno carga la imagen de la tierra es terrestre y el otro carga la imagen celestial, no va a funcionar. Ese casamiento no va a durar. Él va a terminar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que se va a poder mezclar el agua con el aceite? No hay cómo. ¿Cómo se puede mezclar la carne con el Espíritu Santo? Entonces, él dice así, digo esto ahora, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es el reino de los hijos de Dios. El reino de Dios es el reino de las criaturas celestiales. El reino de Dios es la iglesia del Señor Jesús, que no tiene placa, que no tiene predio. Es una iglesia espiritual, cuyo cabeza es el propio Señor Jesús. Y el cuerpo son los miembros de esa iglesia invisible, esa iglesia que Jesús se refiere. Mire, el reino del infierno, las puertas del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, contra esta iglesia espiritual, las puertas del infierno no pueden. ¿Por qué? Porque son personas espirituales, son divinas, cargan la imagen celestial. Entonces, él dice que la carne y la sangre no pueden heredar en el reino de Dios. Jesús dice, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Ahora usted tiene que entrar. ¿Cómo tiene que entrar? Cuando usted se convierte, cuando deja su pecado, cuando usted se entrega de verdad. Porque esa obra de redención, transformación, es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. No es una obra personal. Nada, no es porque yo dejé de mentir, de prostituirme, no es porque yo dejé de
beber que yo soy una nueva criatura. No, yo soy una nueva criatura porque el Espíritu Santo me transformó en espíritu vivificante, en espíritu vivificante. Esto no es posible en cuanto la persona tenga por lo menos algunos restos de carne y sangre, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la suciedad, la mentira y todo lo que habla del pecado puede heredar lo que es santo. No puede. Entonces, usted, amiga, amigo, cuando usted lee este texto es muy bueno. Usted lo debe leer con cariño. Todo el capítulo, pero estos versículos hacen una separación entre la luz y las tinieblas, entre la carne y el espíritu. Usted que se va a casar, usted que se está preparando para casarse, vea con quién usted se va a casar, porque su salvación va a depender de esto. Porque puede ser que usted sea de Dios y él no sea de Dios, o ella no sea de Dios. Y ahí va a haber pelea, van a haber divisiones. Y ahí cada uno va para un lado, y entonces van a formar otras familias, y el diablo, como derrotó la primera, va a continuar derrotando la segunda, salvo que si la otra persona, es nacida de Dios. Esto aquí, amiga, amigo, vamos a continuar hablando mañana. ¿Está bien? Mañana continuaremos hablando sobre este asunto porque Él es extremadamente glorioso para los que nacieron de Dios. Para los que no nacieron de Dios es una información más. Son más informaciones que tienen que materializarse en la vida de aquellos que han sido apenas carne y sangre, porque carne y sangre no entran en el reino de Dios, solo quien es espíritu vivificante. Que Dios los bendiga a todos. Espero haber añadido más informaciones para abrir sus ojos espirituales, para que usted pueda pensar, evaluar, examinarse a sí mismo y entonces tomar la decisión que tiene que tomar, que solo usted puede tomar. Yo no puedo tomar por usted. Nadie, ni su padre ni su madre, nadie puede tomar por usted. Es usted y Dios. ¿Está bien? Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.